Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a tocar un tema un poquito más hardcore. Vamos a recordar por qué Linux es un sistema operativo de hackers y para hackers, que a los linuxeros poco o nada nos importa si va a triunfar en el escritorio, porque realmente lo usamos de forma avanzada y pues el escritorio es una muy buena herramienta. Yo lo uso las 24 horas. Para mí mi sistema operativo default es Linux, por lo que no requiero ni Windows, ni Mac, ni ningún de ese tipo de sistemas operativos. Pero también lo uso como es. O sea, su propósito es hacerme tener capacidades que con otro sistema operativo sería un poquito más difícil lograr. Recordemos que esto es el verdadero Linux, no las tonterías de Kali, no las tonterías de los hackercitos, no. Vamos a hacer unos hacks que de verdad son útiles en el sentido de que este tipo de cosas son para lo que realmente existió Linux como sistema operativo de hackers, el motivo por el cual la gente le invirtió ganas y desarrollo. Empezando por ser libres en el sentido de la libertad de poder ejecutar lo que tú quieras en tu computadora, y pasando por todas las demás libertades como el derecho a la privacidad. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Yo quisiera tener un dispositivo que almacene cosas, pero que nadie sepa lo que yo estoy almacenando. Por el motivo que sea, eso da igual. El conocimiento es como si fuese un arma. Las armas no son buenas ni son malas. El que es bueno y el que es malo es el que le empuña. Y por lo tanto, las armas simplemente son herramientas. El conocimiento es como un arma. Lo sabes y tu limitación es lo que tu imaginación te diga que puedes hacer con él. Dicho todo esto, como introducción, vamos a ver cómo podemos tener información escondida por el motivo que tú quieras y recuperarla después en otro lugar. ¿Por qué querrías hacer esto? Bueno, no lo sé. Tal vez quieres andar por la calle con un disco duro externo, un USB, que si te lo roban, nadie sepa que hay información ahí, porque puede ser información muy importante, secreta, secreto de Estado, secreto empresarial. Ve tú a saber por qué. O porque simplemente no quieres. Punto. La cosa es que sí puedes hacerlo. Hay hacks que te permiten hacer esto sencillo en Linux y engañar incluso a otros sistemas operativos o al propio Linux para que no se entere de nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a conseguir una especie de disco duro externo. Puede ser un USB, puede ser una memoria USB, puede ser un disco duro incluso instalado adentro de la computadora. Eso da igual, porque al final todos ellos se comportan como un dispositivo de bloques y estos bloques pueden ser usados para almacenamiento, tan simple como eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un disco duro externo y a este disco duro externo lo vamos a formatear en Linux al final del disco. Y cuando hagamos eso, vamos a almacenar información al final del disco y después vamos a destruir todas las particiones para que el siguiente sistema operativo no se entere que hubo información ahí. Sin embargo, la información no se va a destruir, la información y el formateo permanecen, porque hasta que alguien no sobrescribe esa información en los discos duros, esta información permanece. Esto ya lo han de saber, que cuando borras un archivo de una computadora realmente no lo has borrado. Pues en este caso vamos a hacer no solo el borrado de un archivo, vamos a destruir y borrar toda una partición, pero queremos que permanezca y que sea funcional. Y lo que vamos a hacer es mandarla al final del disco para evitar que un sistema operativo en donde instalemos este disco duro sobrescriba la información. ¿Por qué la va a sobrescribir? Pues porque no tiene idea que hay algo ahí, simplemente desde su perspectiva no hay nada y puede usar ese espacio como espacio libre. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar, que no se sobrescriba nuestra información. De la misma forma, podríamos cifrar esos archivos para que en caso de que alguien se dé cuenta que estén ahí, pues al final no puedan recuperar nada porque estarán cifrados. Aunque el propósito en primer lugar de esto es que ni siquiera sepan que la información está ahí. Simplemente nadie tiene por qué saber dónde ponemos nuestra información. Y pues nada más. Vamos a empezar con hacks hardcore en Linux. O sea, esto es una de las cosas que se pueden hacer con Linux que con otro sistema operativo costaría un poquito más de trabajo. Pues vamos ya. ¿Cómo ocultar información en un disco duro usando Linux para eso? Lo primero que necesitamos es un dispositivo de bloques, el cual puede ser un USB, un disco duro USB externo, un disco duro común y corriente interno,
Da igual, lo que necesitamos es que tengamos un medio de almacenamiento. Para este ejemplo, yo he conseguido un almacenamiento de 512 gigas. Lo podemos ver aquí ahora mismo. Tenemos 512 gigas y lo tengo en el disco BDB. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en los discos normalmente se empieza a escribir desde los primeros sectores hasta los últimos. Sabiendo esto, podemos aprovecharnos de esta información para proteger la información de que no sea sobrescrita. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues hay muchas formas. Voy a hacerlo de la forma más sencilla, pero puedes ubicar cualquier otra que te guste. Por ejemplo, voy a crear una unidad escondida, un particionamiento escondido de 10 gigas. ¿Cómo voy a hacer eso en un disco de 512? Bueno, lo primero es que si yo quiero esconder la información, lo que necesito es asegurarme de que no sea sobrescrita, porque va a quedar completamente desprotegida. En este caso, el sistema operativo que va a ser engañado va a ser un Windows. Y Windows no tendría forma de saber que hay una partición con datos útiles. Así que tenemos que alejarla lo más posible de los primeros sectores, de las primeras pistas, para que no sea sobrescrito. O sea, hay que llevar la información al final del disco. Así que nos vamos a quedar con los últimos 10 gigas para uso útil de nuestra información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la forma fácil es simplemente, para no tener que meternos en operaciones matemáticas más allá de las mínimas necesarias, lo que vamos a hacer es crear primero una partición en BDB. La vamos a volver GPT, solo porque podría ser con MBR, pero queremos que sea GPT por algún motivo. Y le voy a decir que me cree la primera partición. Vamos a darle en estos valores default, pero aquí tenemos la opción de pedirle, podemos usar los sectores o directamente meter un tamaño. Como nosotros nos queremos quedar con los últimos 10 gigas y sabemos que nuestro disco es de 512, pues si queremos 10 gigas al final, pues necesitamos 502. Una partición de 502 gigas, y de esta manera se crea una partición que tiene el último pedazo de disco que no está particionado, pues es de 10 gigas. Y aquí pues con solo darle los datos por default, pues nos van a quedar los últimos 10 gigas. Entonces vamos a guardar las particiones que hicimos y ahora le vamos a dar formato a la partición 2, la que hicimos al final, la que tiene solo 10 gigas. Podemos elegir el sistema de archivos que querramos, pero yo lo voy a hacer con extendido 4. Make file system, extendido 4, BDB2 y le damos formato. Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a usar desplazamientos para montar la partición. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues primero tenemos que saber los sectores que tiene este disco, y eso lo vamos a ver listando las particiones que hay en el BDB. Para obtener el número de desplazamiento, lo que requerimos es multiplicar la cantidad de tamaño que tiene la unidad de sector por la dirección de comienzo. La multiplicación de estos 512 que están aquí por esto nos va a dar el desplazamiento correcto de la partición número 2. Esa multiplicación tiene por resultado este número. Ahora, ¿cómo lo vamos a montar? Normalmente nosotros montaríamos así, BDB2, pero este BDB2, que hace referencia a la partición 2 que está en el disco duro B, no es más que un puntero a este número, por lo que podemos omitir este 2 y decirle que lo que queremos es montar en este disco duro el desplazamiento de este número. Muy bien, ¿en dónde lo vamos a montar? Pues en MNT. Y le vamos a pasar como parámetro offset, que se traduce como desplazamiento. Muy bien, esta sería la línea de montura. Y como pueden ver, se ha montado
correctamente sin haber hecho referencia a la partición número 2. Simplemente lo hicimos a partir de desplazamientos. Podemos confirmar que está montado. Aquí tenemos un modo loop extendido 4, prácticamente 10 GB, que son los 10 GB que están ahí, montados en MNT. Y aquí podemos montar lo que querramos. Más bien dicho, podemos escribir los archivos que querramos. Por ejemplo, secretito. Este es mi archivo secreto. Yo podría cifrarlo para mayor seguridad, pero eso lo dejo a criterio del que está mirando este video. Atentamente, Last Dragon. Correcto. Y pues vamos a hacer algo útil, ¿no? Sería lo que estaríamos guardando. Vamos a guardar el user del sistema operativo aquí. No sé qué más guardar. Tenemos 10 GB para guardar lo que queramos. Todo esto se está guardando hasta el final. Son los últimos 10 GB del disco duro. Y pues ya tenemos archivos en USR y nuestro archivo secretito y todos los archivos que querramos. Aquí podemos ver que se está ocupando 739 megas hacia el final del disco. Ahora vamos a desmontar el disco con la información que ya tenemos. Una vez desmontado, vamos a regresar al fdisk. Vamos a decir que queremos el BDB y vemos que ahí están las particiones que habíamos preparado. La primera pues, no la ocupamos, la usamos para desplazarnos al final del disco y quedarnos con los 10 GB finales. Realmente por eso la creamos. Pero ahora lo que vamos a hacer es destruirlas, las dos. Lo voy a hacer de forma rápida, volviendo a regenerar el GPT. Y con esto se ha ido. Si vemos, ya quedó completamente destruido. Y voy a guardar. La información realmente no ha sido destruida del disco duro. Se encuentra en los últimos 10 GB que están pues del disco duro. Esos son intocables. Intocables en el sentido de que no se han destruido. El problema con este mecanismo que estamos usando para guardar información es que el sistema operativo, al no tener una referencia de particiones, no puede saber cómo reservar esa información, por lo que aquí estamos corriendo el riesgo de que ya sea el propio Linux o Windows o cualquier otro sistema operativo sobrescriba la información que tenemos en los últimos 10 GB. Pero como es un disco duro tan grande y estamos ocupando al final el disco, los últimos gigas, pues es muy poco probable que eso ocurra. Solo tenemos que tener cuidado de que lo que almacenemos en este disco no sea mucho, o sea, no esté muy fragmentado y no sea mucha información para que no vaya a caer información que sobrescriba lo que tenemos al final del disco. Bueno, ya que tenemos eliminada la partición, ahora vamos a ir a conectar, en este caso si fuera un disco USB externo o una memoria USB, pues vamos a conectarla a un Windows a ver qué ocurre. Ahora mismo ya he conectado el disco duro que habíamos preparado en Linux. Lo tengo conectado en este Windows. Pero si recuerdan, lo que hicimos fue borrarle las particiones y regenerar el GPT. Entonces tenemos que ir al administrador de disco. Bueno, aquí en este caso sería administrador de equipos. Y a partir de aquí nos vamos al administrador de disco. Y el disco de 512 GB que instalamos en Linux y que hicimos el desplazamiento a Linux, pues es este. Como vaciamos el GPT y las particiones, pues podemos ver que está completamente limpio, no asignado. Por lo que le vamos a crear el nuevo volumen. Y esto va a ser un formateo completo, va a decir que tiene 512 y desde la perspectiva del sistema operativo de Windows son 512 completos. Y esta es la parte de riesgo, pues Windows no sabe que en los últimos 10 GB hay información que nos interesa. Aquí le voy a poner que es mi disco USB. Lo puedo formatear con NTFS o ETFAT, eso da igual. No pasa nada por eso. Formateando. Y pues ya tenemos nuestro disco duro USB. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usarlo. Recordemos que la información está almacenada hasta el fondo del disco, por lo que todo lo que pongamos aquí enfrente, que es información que realmente serviría para despistar,
tenemos que asegurarnos que no toque los últimos 10 gigas, y por lo general eso nunca va a ocurrir. O sea, todo lo que copiemos de aquí, pues esto va a quedar en los primeros sectores, a menos que olvidemos que tenemos información importante y lo sobreescribamos. Entonces vamos a ponerle esto aquí así. Ahora vamos a ir a buscar más información, otros 4 gigas de este CentOS y este otro. A ver, vamos a poner esto aquí de ladito, copiar, pegar. O sea que aquí podemos trabajar con esto como cualquier otro. Trunas, copiar, pegar. ¿Qué más? Un Rocky Linux y un Red Hat. Vamos, que lo estamos usando como si se tratara de un disco duro común y corriente, y de hecho de eso se trata, que lo estamos tratando como un disco duro común y corriente. Hay que esperar que acabe, dice que le va a tomar 8 minutos, así que a lo mejor recorto el video para no esperar tanto. Muy bien, pues ya ha terminado la copia. Aquí simplemente pusimos imágenes ISO, pero pudimos haber puesto cualquier tipo de información. De hecho, aquí le vamos a crear un nuevo archivo, el cual voy a llamar mi archivo público. Y mi archivo público va a contener información como: esta es la información que vería un guardia de seguridad físico o informático si decide revisar mi disco duro USB externo o cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Atentamente, Last Dragon. Y ya está. Esto, aunque realmente nos puede servir para poner información útil, en realidad es un sueñuelo, es lo que queremos que la gente vea para que no vean lo que está oculto. Porque además, si le hacen propiedades a esto, van a darse cuenta que pues el disco está formateado a los 512, o sea, aquí no hay nada que diga que hay información oculta en los últimos 10 gigas. Y tan no lo hay que el sistema operativo tampoco lo sabe, en este caso Windows. Y pudieran sobreescribirse la información si empezamos a copiar información. En algún momento podría terminar un archivo reemplazando lo que está en esos últimos 10 gigas, y entonces perderíamos lo que tenemos en los últimos 10 gigas. Una vez terminado, vamos a regresar a Linux. Aquí le vamos a dar a apagar. Ahora que estamos de regreso en Linux, pues vamos a ver, ya tengo conectado el disco duro, es el BDB, aquí está. Y como podemos ver, esta es la partición que hizo Windows. De hecho, ya aquí dice como datos básicos de Microsoft, por lo que el sistema realmente está particionado en sus 512 GB en su totalidad. ¿Y qué vamos a hacer para recuperar la información que tenemos aquí guardada y oculta? Pues lo primero, y algo que se me olvidó mencionar al principio, fue: no debemos perder la información del desplazamiento, porque yo no la anoté, y como no la anoté, podríamos haberlo perdido. Es muy importante conservar este número, porque este número lo sacamos de la multiplicación del tamaño de unidad de sector y del comienzo de la partición, y eso ya no está disponible, porque aquí podemos ver que ahora el comienzo de la partición son los 2048, pero de la única que hay, la de Windows, por lo que este número hay que guardarlo. Es el desplazamiento donde se encuentra nuestra partición, o lo que fue una partición. ¿Qué va a ocurrir si yo vuelvo a montar esto? Pues si no se ha corrompido la información,
Si no ha habido una sobreescritura por Windows o de ningún otro sistema operativo sobre estos últimos 10 gigas, lo que va a ocurrir es que nos va a volver a montar nuestro extendido 4, porque recordemos que lo habíamos formateado con extendido 4. Y si no ha sido tocado ni sobrescrito, pues la información sigue ahí. Vamos a ver si todavía conservamos nuestra información secreta. Y ya está, no marcó ningún error. Eso quiere decir que está montado con extendido 4 y nada se sobreescribió. Siguen estando ahí los 10 gigas y no fueron tocados, afortunadamente, y porque tenemos que tener cuidado en esto. Por eso es que, repito, escogimos los últimos 10 gigas al final del disco para evitar que sistemas operativos como Windows, Linux o cualquier otro que ahora ya no saben que está esa información ahí porque borramos la tabla de partición, no vayan a sobreescribirlo. Mientras más grande sea el disco duro, es mucho mejor, porque eso quiere decir que la partición escondida se encuentra mucho, pero mucho más lejos de lo que el sistema operativo pudiese necesitar de almacenamiento de espacio, por lo que es muy poco probable que la sobreescriba. Así que mientras más grande sea el disco duro y más remota esté la información, es mucho mejor para que quede protegida. Ahora vamos a ver si la información sigue ahí. Pues sí, aquí está. Podemos ver que todavía está el contenido. Ese es el contenido del archivo secretito. Seguramente está el contenido intacto de user. Efectivamente, ahí está. Por ejemplo, en los binarios. Si esto no está corrupto, incluso puede ejecutar los programas que están aquí. Por ejemplo, el ls. Perfecto. No ha sido sobrescrito en nada. Y pues ya está. Ahora, ¿cómo podemos ocultar aún más esta información? Pues podríamos requerir software de encriptación, software descifrado, porque no se debe decir encriptación en español, software descifrado, para que nos cifre la información, porque si alguien hiciera un escaneo del plato en sí mismo, ya no de la partición, sino del plato, podría descubrir que hay archivos que están aquí y ver su contenido, pero si los tenemos cifrados, pues podrán ver que hay archivos ahí, pero nunca podrán ver el contenido. Entonces deberás usar alguna herramienta de cifrado, ya tú elegirás cuál, si quieres aumentar la seguridad de tu información oculta. Y pues eso es todo en cuanto a cómo esconder información en un dispositivo de bloques de almacenamiento como lo es un disco duro. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para obtener información de este tipo de videos cuando sean publicados. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. Puedes compartir esta información a algún amigo o algún compañero que pienses que le puede ser de utilidad. Y finalmente en la descripción del video voy a dejar una URL para nuestro grupo en Telegram, en el cual te puedes unir si tienes algunas dudas, si quieres tener simplemente pláticas de tecnologías de la información. Bueno, si alguien tiene conocimiento y te quiere ayudar, pues en este grupo lo encontrarás, o si simplemente quieres entrar a platicar sobre tecnología, pues bienvenido. Y pues por ahora, eso es todo. Adiós.